espeluznantes. Uno, el crimen del carnicero, y a las 7 horas el crimen del canillita, por el cual hay un menor de 17 años que está detenido. Recordemos las imágenes, por favor. Recordemos cómo sucedió todo. Seguramente esto lo viste. Quien está en el piso es el canillita, malogrado, ya asesinado. Se acerca una persona y le roba las pertenencias. Le roba la billetera y el celular. Pero quiero ir un instante antes, porque tengo dos abogados penalistas para hablar de este tema, que es cuando lo abordan al canillita, que ahí está el canillita, está en un poste de luz. Lo aborda un menor. Forcejea. Sigue el forcejeo. Ahí se le cae la pistola. Otra persona la toma y lo mata. La primera persona que huye, Marote, corregime si lo digo mal, la primera persona que huye hacia arriba de la pantalla es la que está detenida, que tiene 17 años, quien fue quien primero aborda el canillita, quien solamente hacía 2 meses que tenía esta parada. Este último, este malnacido, que se acerca a robarle la billetera y el celular mientras el canillita agonizaba en la calle, está prófugo. La camioneta apareció prendida a fuego en el barrio Ejército de los Andes, más comúnmente conocido como Fuerte Apache. Exactamente. Tengo un gran interrogante desde hace mucho tiempo de qué hacer con personas como esta, que es uno de los sospechosos de este crimen y que está detenido y que tiene 17 años. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos la edad? ¿No bajamos la edad? Es un debate absolutamente estéril, no nos conduce a nada. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo tengo al doctor Lastra, que es abogado penalista. Doctor, gracias. ¿Qué tal? Gracias por venir. Sí, y lo tengo al doctor Maxi Postay, también que es profesor de Derecho Penal de la UBA. Gracias, Maxi, por haber venido. Bueno, Maxi tiene una postura bastante interesante, ya hemos hablado en alguna oportunidad, y Maxi aboga una lógica como que, corregime por Dios, que sería mejor que liberar a muchos detenidos, ¿no? Él lo puede argumentar, yo te lo digo así de una forma, parece una bestialidad lo que estoy diciendo, pero él te lo puede argumentar porque obviamente es profesor de Derecho Penal. Maxi, primero, Maxi o doctor, ¿cómo te digo? Maxi, primero, ¿qué hacemos con este sujeto en caso de la justicia determine que es culpable de este hecho? Este chico de 17 años. Lo primero que quería aclarar, sí, atento a la introducción que hiciste, es que lo que nosotros hacemos es criticar un panorama cultural, socioestructural, y bajo ningún punto de vista podemos reducir una posición como el abolicionismo de la cultura represiva a el hecho de liberar presos, como lo acabas de denunciar. Ya creo que desde el principio... No lo denuncié, te dije si era correcto. Eso confunde. Bien. Lo que visualizamos ahí es segregación, exclusión, deterioro social, personas a la deriva, consecuencia de un modelo, de un sistema que genera estas consecuencias, y que si pensamos que con las herramientas hasta ahora vigentes vamos a solucionarlo, estamos completamente equivocados. Lo que planteamos, y quizás a eso apuntabas, dale, a ver, es que la cárcel, el aparato represivo, el sistema penal en toda su dimensión, bajo ningún punto de vista puede solucionar este tipo de problemáticas. O sea, el chico de 17 años... No las soluciona, las agrava. El chico preso va a estar en la cárcel el tiempo que le toque, o va a estar en los contextos que se te ocurra, y te puedo asegurar que si no cambiamos la mirada cultural, si no cambiamos la percepción social de la conflictividad, va a reincidir, y la reincidencia incluso puede llegar a ser más dañina y más gravosa. Esperá que tengo una pregunta re interesante y polémico, obviamente, lo que está planteando, pero muy bien argumentado. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con este chico? No, mientras tanto es otra discusión, por eso yo siempre aclaro. Sí. Por un lado... Preso no, vos me decís preso no porque puede reincidir. Yo no estoy diciendo preso no tan simplificadamente, estoy diciendo, venimos hace muchísimo tiempo recurriendo a herramientas específicas. Esas herramientas arrojan resultados, esos resultados son negativos siempre, y desde el origen del sistema penal los resultados son negativos, son generadores de mayor violencia. La pregunta es, ¿replicamos aquello que fracasa o empezamos a darnos cuenta que la problemática del conflicto, de la inseguridad, de lo que llamamos habitualmente delito, pasa por otro lado? Bien, ahora me vas a contestar por dónde pasa. ¿Te parece, Maxi? Esperá que lo quiero hacer partícipe al doctor Lastra, que es abogado penalista también. Doctor, gracias por haber venido. Buen sábado. ¿Qué hacemos con este chico? O con este asesino, o con este delincuente, como usted quiera.
Bien, gracias por la pregunta, Esteban. Lo escuchaba muy atentamente al distinguido colega, al profesor, y bueno, la posición que él está planteando no es ni más ni menos, palabras más, palabras menos, que la posición de la ministra Bullrich. Es decir, que como no tenemos capacidad ni edilicia ni humana para tener a los presos alojados y darle las condiciones dignas y darle la reinserción social que establece la ley, entonces larguémoslo. Eso lo dijo la ministra Bullrich el año pasado. El año pasado dijo eso, que no se podía tener tanta gente detenida, que había que buscar mecanismos donde tenerlos, y es cierto, no hay materialmente. Acá necesitamos un Estado que se haga cargo, en primer lugar, de la construcción edilicia de los centros de detención. Con este menor, con este menor hay que separarlo de la sociedad para proteger a la sociedad. A ver, en el día de ayer, yo tengo una hija adolescente, yendo a un cumpleaños, fueron asaltados así por unos chicos que no eran chicos de la villa ni chicos pobres, eran chicos que fueron a robarle los celulares, y a uno de los adolescentes, a uno de los varones, le rompieron la cara, inclusive el tabique. O sea, son chicos violentos, son generalmente de familias de clase media o de clase media alta, que hacen esas cosas para lucirse en el Facebook o en el Instagram, en las redes sociales en general. No lo hacen por necesidad, son conductas delictivas individuales producidas no por amo. O sea, no es el ladrón de bicicletas de Vittorio De Sica. Que el doctor Maxi Postay, está de acuerdo con Patricia Bullrich. A mí no me pareció. No, es que Maxi, lo mismo que dijo él, dijo la ministra hace un año, lo dijo la ministra. Yo no digo si él sea agente de la ministra, no. No me parece. No, yo soy muy respetuoso de los colegas, de todos los colegas. Mirá, yo hace 20 años que estoy en esto y nunca tuve problemas con ningún colega. O sea, no es para chicanearlo, pero es lo mismo que con la ministra. Si no tenemos lugar y personal idóneo para contener a los presos, y los tenemos que empezar a soltar. Bien, Maxi. Y ojalá alguna vez la ministra Bullrich dijera algo parecido. La ministra Bullrich es la representación más grosera del aparato represivo hoy por hoy, junto con Macri y todo eso. Perdóname que me dejaste un título. Ojalá que la ministra Bullrich haga ¿qué? Piense algo parecido a lo que acabo de decir. Es decir, la ministra Bullrich endiosa a un chocobar. La ministra Bullrich endiosa a los policías, diciéndole que el beneficio de la duda lo tienen ellos a la hora de reprimir. La ministra Bullrich absolutamente cambia el eje de una política posible de inclusión o de reconocimiento de la vulnerabilidad. Déjeme terminar. Me aguardan un minuto, tengo una información de último momento, redondeás y le contesta. Doctor, vamos con esto. Último momento. Villa del Parque. Accidente fatal en Álvarez Jonte y Tokio. Mató y se dio a la fuga. Ya ampliamos desde el móvil con esta información de último momento. Ya estamos allí en el barrio contándoles todo lo que está sucediendo con este accidente fatal. Doctor, redondee y después le responda a las tres. Espere que redondee el doctor, por favor. Bueno, el tema Bullrich claramente nos ubicamos en las antípodas, eso para dejarlo claro. Bien. No hay nada que ver, no hay ningún punto en común. Y en cuanto a lo que se planteaba, es aburrido, diría, seguir insistiendo con la multiplicación de la presencia policial o algo tan ridículo como la construcción de cárceles. Las cárceles es ridículo. Sí, es absolutamente ridículo pensar que construyendo cárceles vamos a solucionar algo. Lo que hay que hacer es exactamente lo contrario, hay que ir generando un proceso inverso. Tenemos demasiadas cárceles, tenemos demasiados presos y la mayoría de ellos están por conflictos fácilmente abordables por fuera del aparato represivo. Tenemos que ir a las estadísticas, tenemos que hablar con seriedad, porque si no,
los medios construyen un discurso, los políticos lo replican y en definitiva todos hablamos pavadas sin ningún tipo de Si los sustento. medios construyeran un discurso, nos estaremos invitando para que vos digas todo esto. No, pero Maxi, te estamos escuchando con absoluto respeto. Es muy polémico lo que vos decís, pero obviamente tenés tus argumentos y tus razones. Te repregunto, ¿hay que sacar presos o hay que tener menos presos? Lo que hay que hacer es cambiar el enfoque en materia de inseguridad o de seguridad, como lo prefiera llamar. Bien. Hasta ahora estamos instalados en un paradigma Sí. que cree que estas personas son genéticamente malas, que hacen eso, como decía el doctor, para figurar en Facebook. Bueno, pero Todas este es un estas delincuente, digo, poneme la imagen, este es un delincuente o no. Perfecto, sí, estamos de acuerdo que es una persona en conflicto, porque la categoría de delincuente también es polémica y cuestionable. Pero digo, estamos anclados en ese paradigma. Déjame terminar, Sí, Lito, por favor. dale. Estamos anclados en un paradigma que solamente piensa en esta situación como algo aislado. Y dice, mirá lo que está haciendo esa persona. Estamos de acuerdo que no es aislado. Mirá Ahora, que- ¿cómo le no, llamamos no, a esta persona? pero quiero- Maxi, ¿cómo le digo a esta persona? Pero déjame terminar Que la le pegó idea. un tiro en el piso Déjame al terminar pobre la idea. inocente. ¿Cómo le digo? Estamos anclados ahí, creyendo que con cárceles, policías y poder judicial se soluciona, y lo que venimos a decir es no tiene nada que ver esto con esas 3 agencias que acabo de enumerar. Es mucho más difícil de abordar, mucho más complejo, y lo que requiere son políticas a largo plazo. Doctor, Lastra, Y lo que pasa, y esto es lo último, es que hay mucha dejadez Espera que ahora sí. a la hora de elaborar este tipo de políticas. Tenemos tiempo, Lastra, por favor. Sí, recién te hacía referencia a que seamos equitativos también que en el debate con el tiempo de cada uno, porque si no, viste, si uno tiene 10 minutos y uno tiene 10 Bueno. segundos, no... No lo tenemos cronometrado, no es el No, debate está bien, Bueno. pero viste cómo es el tema. Entonces, la cosa Tenemos es así, tiempo, además, Lastra. porque Exprésese tranquilo, se tenemos dieron 2 cuestiones, A ver. porque yo en un momento te quise decir sobre el tema de Chocobar, pero bueno, el doctor, el colega, introdujo temas nuevos. Diga lo de Chocobar, diga lo que son... pero espera, porque el doctor introdujo una cuestión que lo tengo que decir para que sepa la gente que lo que acaba de decir el doctor es algo que es totalmente de laboratorio. Es algo que uno se pone en un laboratorio científico, jurídico obviamente, a estudiarlo y más o menos puede ver una situación así en el laboratorio. Pero la realidad, la carne humana que está dentro de las cárceles es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que dice el distinguido colega. La gente que está adentro de las cárceles están hacinados, están en malas condiciones y hace falta construir cárceles. Y construir cárceles y formar personal idóneo para que maneje esas cárceles y le pueda dar a esas personas que estén privadas de libertad, porque a que vos mostrabas recién no se lo puede tener suelto para que siga matando, asesinando, violando, lo que quiera hacer hay que tenerlo encerrado, hay que tenerlo en una situación de encierro, pero sí, obviamente, no en la situación de encierro que te propone el sistema carcelario de hoy, Argentina 2018, donde en una celda que es para 3 personas meten 40. Eso no estoy de acuerdo, yo tampoco, obviamente, no es la solución. ¿Me permite ser Salomón? Después, Bueno, con el caso Chocobar, con el tema que el colega también hizo mención, no queremos una policía como Chocobar. A ver, el doctor es profesor de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Durante el siglo pasado hubo importantes avances en lo que es la psicología, sobre todo a partir de los estudios de Sigmund Freud, Adler, Jung y una serie de psicoanalistas, y se formó una corriente de pensamiento en Argentina que fue encabezada por distinguidísimos juristas como Sebastián Soler, Carlos Santiago Nino, Justo Laje Anaya, donde proponen directamente que hay que derogar el artículo 35 del Código Penal. ¿Qué dice? Es el exceso en la legítima defensa, que es por lo cual está procesado el señor Chocobar, por exceso en la legítima defensa. ¿Se pudo expresar bien, Lastra? ¿Cómo? ¿Vos se pudo expresar bien ahora? Sí. No sé si se entendió, Bueno, se porque entendió, se como entendió estoy todo. discutiendo Lo quiero con un escuchar a catedrático, tengo que No, hablar quiero que Maxi siga hablando también mientras vemos las imágenes de Chocobar. Déjame ser brevemente salomónico. Y a propósito salomónico, para mí el hombre que le hace esto al canillita que vemos es un delincuente hecho y derecho.
acá lo mismo. Es un delincuente, 3 delincuentes hechos de derecho, así lo creo. Es un asesino. Ahora, Maxi, hay un dato que aporta, que está muy bien argumentado. Yo no soy quien para dar la razón, pero se lo voy a reforzar con una estadística. En la provincia de Buenos Aires, hace 15 años había 21.000 detenidos. Hoy hay 35.000 y la inseguridad no disminuyó. Que esto ratifica un poco el pensamiento, o la línea argumental de Chiluti. Te escucho, Sí, dale. estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. A ver, Maxi recién hablaba de que este asesino es una persona en conflicto. Ahora, a la familia de esta persona asesinada, ¿qué le van a decir en el juicio? Ah, no, es lo que hablábamos hoy temprano antes que llegaran los invitados. No, es una persona en conflicto. Ahora, Chocobar no es una persona en conflicto. Si bien, en este caso, quien incorporó a Chocobar en la policía no lo preparó como lo tendría que haber preparado. Pero también habría que ver de dónde viene Chocobar. O sea, este sí, este no. Y la otra pregunta que yo le trasladaría... Pará, ¿te puedo responder ahí? Así No, pero tan pará, largo. le hago Pero toda la pregunta. Déjame que responda ahí. Que le complete la pregunta. La pregunta la complementaría con lo siguiente. Seguramente, ideológicamente, es respetable que vos tengas una posición, y es totalmente respetable. Obviamente, cuando uno defiende una posición ideológica, y máximo en este tipo de cosas, toma ejemplos en el mundo, pero no nos vayamos al mundo. Vamos a Latinoamérica. Pero espera, no yo te te puedes pregunto, responder, Chiluti. yo te pregunto, Me lo haces muy largo. en Chile, por ejemplo, gobierno socialista hasta hace 2 días de Bachelet, ¿se respetan a las fuerzas de seguridad y se respetan a los carabineros, sí o no? En el tema de, por ejemplo, en el tema de Uruguay, ¿se respeta o no? En Bolivia, ¿se respeta o no? Vamos a Cuba, ¿se respeta ya o no? está, Chiluti, ya Cualquiera está. hace lo que quiera, No me editorialice mata el programa, cualquiera. no me editorialice. Pero tengo que preguntarle, Ya le porque preguntaste, hay la una doble- discusión ideológica siempre es la misma. Bueno, ya está. Vos en Hay un Cuba, doble estándar, eso vos lo en contaste. Cuba Vos está ahí. matás a una persona y vas preso, en Uruguay vas preso, en Bolivia vas preso, en Chile vas preso. Acá, no. Tiene Maxi. un conflicto con la sociedad. Dejémonos de joder, muchachos. Bueno, Maxi. El chorro es chorro y el asesino es asesino y el violador es Lo violador. vas a Si no, dejar- fíjate lo que le pasó a esta chica de 13 años. ¿Lo vas a dejar responder? Punto. Si no, no lo invito, te hablo invito a más. vos y entrevisto a vos. Bueno, más. déjalo. Y después podemos hablar de estadística No, en la por favor, provincia. eso responde Maxi. Primero quiero decir que no estamos jodiendo. Así que Sí. el dejemos de joder está de más. Estamos Primero, jodiendo. Para respetar. No, yo te respetar respeto, posturas. pero estamos jodiendo. No, Chiluti. Para respetar posturas y para hablar con elementos, porque si no entramos en esa demagogia punitiva que tanto mal nos hizo. Cuando uno dice personas en conflicto, lo que está haciendo es prescindir de la categoría delincuente y prescindir de la categoría delito, simplemente para explicarlo breve, porque los que definen qué es delito y qué no son las autoridades políticas. ¿Qué quiere decir esto? Que una conducta puede ser hoy delito y mañana no lo es. Por ende, preferimos hablar de personas en conflicto porque el delito es volátil. Hoy es delito, mañana no es delito y así sucesivamente de acuerdo a los agentes políticos en cuestión. el asesinato Por es eso lo asesinato. estamos... No, pará, Chiluti, pará, por favor. Por eso no se lo habrá, por refiere favor. al ampliacionismo No, por penal, favor. que Por es eso- otro ahora tema va a hablar. más, No, pero quiero- más no, Usted va a difícil. cerrar, Sí. Maxi, perdóname que te interrumpo, te pido disculpas. No, está perfecto. Después, no sé, hablar de varias cosas. La víctima en el sistema penal actual no es reconocida. No es reconocida, no es parte del proceso penal. No es parte del proceso penal, así tan duro y tan contundente como lo acabo de denunciar. No era hasta fin del año No, pasado. basta, Chiluti, por favor, basta. Es Cortale el cierto, micrófono. Primero, No, basta. y Cortale además el está diciendo cosas que no además- tienen sustento. micrófono. Te quiero escuchar a vos. Basta. No tienen sustento. Hace 800 años que la víctima no es parte del sistema penal. El Estado se apropia del conflicto y hay una disputa entre defensa y fiscal. El fiscal representa al Estado. La víctima, para ser parte del proceso, se tiene que constituir como parte querellante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay reconocimiento de esa persona que supuestamente tanto nos preocupa. Y después creo que habían hablado de la policía y Chocobar, etcétera. Dejalo, quiero escuchar al doctor. Al respecto, no. ¿Puedo decir una cuestión solita en relación a la policía o no? Me ¿O dejás después? un minuto ahora. No, perfecto. Doctor, lo quiero escuchar. Sí, sobre esta discusión lamentable que se generó entre los colegas, ¿no? Bueno, yo creo que no, tampoco el doctor sí está también, y lo mismo el colega que se ofendió y se retiró, están viéndolo desde posiciones muy Antagónicas. pero bueno,
lo que se refería el doctor era cuando él significó algo muy concreto, que es estar en conflicto con la ley penal. Y el concepto está bien, porque los delitos son cambiantes, es cierto. Hay una doctrina que se aplica en la República Argentina, que es la del ampliacionismo penal. Entonces se criminaliza todo. Entonces cualquier conducta, por más que sea una violación administrativa, si se le ocurre al presidente de la República, pasa a ser delito porque al presidente se le ocurrió mandar al Congreso que esa conducta se criminalice, cuando no es una conducta que tendría que ser del derecho penal, sino del derecho administrativo. A eso creo que es un poco lo que se refería el doctor cuando decía la mutación que hay en la Argentina de los delitos, que hay cosas que hoy en día son delitos, mañana no van a ser, hay cosas que hoy no son delitos y mañana lo van a hacer. Y bueno, con respecto... ¿Me deja que Gastón Marotti quiera hacer una pregunta? Gastón, ¿quieres hacer una Sí, pregunta? lo que quería particularmente, en cierta forma uno coincide con el espíritu de que las cárceles están superpobladas, quizás si se reacondicionaran, si los guardiacárceles trataran bien a los presos, cosa que ese preso que, a ver, cometió un delito, porque comete un delito, más allá que diga que después puede ser es volátil el delito es tipificado en el Código Penal, cometió el delito, cumple la condena, paga por ese delito que cometió, la idea es que salga regenerado, la idea es que salga como cualquier ciudadano que compone esta sociedad. No sale porque el sistema es perverso, porque el guardiacárcel lo verduguea, porque los demás presos lo maltratan, porque adentro no se... Lo que dice Max. Exactamente, pasan un montón de cosas. A ver, no digo que esté afuera, pero sí que se revierta esa conducta dentro del sistema carcelario. Pero digo, el delito es delito, digo, está tipificado en el Código ¿Con eso Penal. alcanza a revertir esa conducta? ¿Alcanza? No, justamente, por eso quería decir dos cosas. Uno, a mi criterio personal y por mi experiencia y por lo que yo veo cuando voy a visitar las unidades carcelarias, esas unidades carcelarias disiento totalmente con lo que dicen todos, con lo que dicen todos los colegas, porque realmente están en malas condiciones de detención, están en condiciones de detención deplorables que ni a los animales se los puede tener en esas condiciones. Es decir, que si no hay una voluntad de, como país, de construir cárceles y capacitar personal, tanto penitenciario como médico, como psicológico, como todo lo que necesita el preso para reinsertar, una no respuesta sirve. corta. ¿Con más cárceles reducimos el delito? Con más cárceles, obviamente reducimos el delito porque tenemos capacidad para tener más delincuentes encerrados. Maxi, La misma pregunta. sí, ¿con más cárceles reducimos el delito? Claro que no, es decir, no tiene ningún sustento. Ese razonamiento sí es de laboratorio, es matemático, creyendo A más B igual C, no es así. Con más cárceles lo único que vas a hacer es ampliar la cantidad de encerrados. Y a partir de que la cárcel genera violencia, ampliar la cantidad de violencia que registramos en la sociedad. Es un plan horrible, es un plan tremendo, equivocado. No, es el plan lógico que hay que aplicar, porque si no, ¿qué vamos a dejar que nos maten en la calle? Es una manera reduccionista de abordar la problemática. Lo que estamos planteando, y por favor, lo que estamos planteando es no seamos reduccionistas. Desde el gobierno, hasta los medios de comunicación, hasta los espacios académicos, hasta las personas que discuten sobre esto, atrévanse a complejizar, porque sin complejidad lo que estamos haciendo es reproducir durante siglos, no décadas, no años, sino siglos, un sistema que nunca resolvió un solo conflicto. Este sistema resuelve Los el conflicto medios de nuestro. comunicación en Argentina hace por lo menos 20 o 30 años que vienen diciendo lo mismo que dice acá el doctor, que nadie tiene que ir preso, que todos son inocentes, que todos son víctimas de la sociedad, que a nadie se lo puede meter preso. Eso lo vengo escuchando en los medios de comunicación, no de ahora, desde que era chico, ¿entendés? O sea que los medios de comunicación ya se ve que se forman, con todo respeto, ¿no? Porque sé que acá ustedes son periodistas y comunicadores sociales, ya entiendo que en la Universidad de Comunicación Social y de Periodismo ya se forman con esa mentalidad, ¿no? Porque los presos son todos inocentes, porque los criminales, los asesinos son todos inocentes, porque son víctimas de la sociedad. La culpa la tiene la sociedad capitalista, machista, patriarcal, etcétera, 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 y le salen con ese pendrive en la boca para que vengan a los canales de televisión y repitan lo que le enseñaron en la escuela de periodismo. Entonces yo contra eso no estoy de acuerdo porque yo veo, no sé, en
en algún Está lado bien, lo está bien. aprenden Entiendo, porque no. todos dicen el mismo discurso en todos los canales de televisión, ¿eh? Yo pongo la televisión, voy cambiando de canal y todos los pedidos están diciendo lo mismo. Ahí te Parece largan a un todos los monopólio, presos. no creo que es así, pero está muy bien. A ver, ¿quién quiere preguntar? Cami, ¿El servicio? Dale, no, él. No, yo le preguntaría a Postey, ¿no es? El Sí, apellido Maxi. al doctor, sí. ¿Cuál es la solución que le da a usted, teniendo en cuenta todas las visiones, ¿no?, que está planteando, a la familia de Canillita? ¿Qué es lo que le dice a la familia de Canillita? No, lo que pasa es que este hombre tiene un problema. Yo entiendo lo que usted plantea de que hay un gran problema social, pero ¿qué le dice hoy en día a la familia de Canillita que tiene al papá, al abuelo, al tío, no sé, muerto? Maxi. Entiendo la pregunta, entiendo la preocupación, pero no me considero habilitado para hablar con personas que ni siquiera conozco. Es decir, estamos hablando que los problemas son problemas individuales, particulares. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Y lo que estamos haciendo referencia acá es a una problemática de tipo cultural, estructural, social. El problema pasa precisamente por alejarnos en forma sistemática de esta dimensión y simplificar todo. No me está Simplificar respondiendo todo, la pregunta. como lo acaba de hacer el doctor recién, reduciendo mis palabras a la nada Yo sí, misma. si querés te la puedo contestar, diciendo- que es la no, y déjame siguiente. terminar. Ahora responde perdón. atrás, que te pongo un Y punto, me parece pongo un muy, punto Maxi y y responde. me parece muy preocupante, Sí. y esto sí hay que puntualizarlo porque no lo voy a dejar pasar, hablar de sociedad misógina, capitalista, patriarcal como si fuera un mero eslogan, cuando vemos que esa sociedad que se construye en estos términos genera, entre otras cosas, violencia de género, violaciones sistemáticas y problemáticas que nos afectan a todos y sobre todo en la actualidad. Así que me parece que hablar en esos términos tan relativos y frívolos del patriarcado o de la cultura misógina es una falta de respeto. Bien, Lastra dice que tiene la respuesta para el Canillita. Bien, vamos con eso. Sí, para la familia, ¿por qué? Porque yo le escuché a, no me acuerdo si fue la familia de ese caso en particular, porque hubo unos cuantos homicidios, y me acuerdo haber escuchado por la televisión la mamá, creo que era, de uno de estas personas asesinadas en el transcurso de esta semana, que decía: yo lo que espero es que esto no le vuelva a pasar más a nadie, y yo voy a luchar para que esto no vuelva a pasar a nadie. Sigue pasando. Entonces mi contestación es, a lo que preguntó la periodista, es: señora, a la madre, señora, lamentablemente tengo malas noticias. Esto va a seguir pasando todos los días mientras haya colegas como el distinguido doctor, profesor en la universidad, que enseña a los alumnos en que todo es misoginia, meter a la gente, a los criminales presos es misoginia, todo tiene la culpa el capitalismo, o sea, con el marxismo arreglamos todo. Qué manera de simplificar y mezclar todo, y esto también es muy No. preocupante porque supongo que habrá televidentes, hay gente escuchando, y construir discursos desde esta... No, ningún discurso pero- lo arregla lo que vos dijiste vos. la realidad Con el marxismo es- arreglamos todo, eso se define lo que vos dijiste. Tampoco se define de esa manera, pero sería Sí, complejizar, pero lo que parece dijiste demasiado. vos, con el marxismo solucionamos No todo. dije eso. Cuando en el marxismo hubo más gente presa que en todos los países capitalistas justos. Es decir, es un... En la verdad Unión es- Soviética y es- China es algo que tuvieron mezcla- más gente presa que y me presos cuenten, políticos que me y gente cuenten inocente presa. personas que más o menos tengan algún tipo de criterio político en qué momento ingresó el marxismo en el debate. ¿Qué quiere hacer? Lo ingresaste vos recién cuando dijiste no. la A ver, universidad no me gusta que me misógina. subtitulen, no me gusta que me interpreten, no me gusta que digan cosas que yo no Bueno, dije. hay que y interpretar. simplemente lo único Hay que que estoy, interpretar. lo único que estoy tratando de hacer es incorporar No, elementos. ¿y cómo no lo va a Espera, interpretar? No se trata ¿Desde tampoco de cuándo no democracia, se- es no se otra categoría interpreta? que me gustaría complejizar. Vamos por partes. Espera. No. No, me gusta Está el saliendo al debate, aire, Chiluti. no me gusta la verdad absoluta, no me gusta el Sí, subtítulo. abrilo. A ver, Con perdón. Chiluti, todo respeto, con doctor, respeto yo le- corto, bueno, por favor. yo le puedo Corto y con reconocer, respeto. no, a ver, yo le puedo reconocer muchas cosas en las que usted puede estar con la verdad, pero usted tiene un problema, que son muchos los que piensan como usted. Ustedes son muy cerrados, usted representa a la universidad pública, usted tiene que tener un criterio más abierto y respetar que otro puede opinar distinto. Listo. Usted se cree que es el dueño de la verdad y no es así. No, Chiluti. Yo lo invito a usted como universitario a que vaya al conurbano, pero en serio, no de pico, y camine el conurbano y vea lo que pasa en el conurbano interior, porque los que más sufren el delito son los pobres, doctor, Chiluti, no son los ricos. Me deja un minuto, yo lo escuché al doctor ¿Puedo Máximo y responder? por supuesto vas a responder. Yo lo escuché y bajo ningún punto de vista me pareció lo que usted está diciendo.
Chiluti, te lo digo la verdad. Me pareció un tipo democrático, No, abierto. porque no deja hablar a No, nadie. sí dejó. Y tiene la razón en todo. Me dejó hablar a mí, lo dejó hablar al doctor Lastra, me parece una persona plural. Para nada. Bueno, a mí me tiene que dejar hablar porque yo también soy invitado. Esperen que tengo que redondear, que me tengo que ir con las loterías. Por favor, que ya estoy sobre las 11:30. Cortito Lastra y cortito y cierro. Perdón, Eli, que no te dejé preguntar, pero sí, tengo que cerrar acá. 30 segundos. Cortito, tema Chocobar, como le decía recién inclusive al colega, como por la corriente filosófica del derecho penal de Sebastián Soler, Justo Lacanalla, Carlos Antigonino, entre muchos otros juristas de gran porte argentino, se tiene que derogar el artículo 35 del Código Penal para terminar con el problema del exceso en la legítima defensa, que es un problema que ya me sacan del aire. ¿Viste cómo me pero me sacan del aire. Hace 30 bien. minutos que estamos debatiendo. Listo. Cortito. Gracias, doctor. Dos cuestiones cortitas. Primero, el modelo de verdad absoluta es el que reproduce este sistema que dice, para tal caso, tal pena. Eso es una simplificación. Bien. Y segundo, precisamente porque caminamos el conurbano, porque caminamos las cárceles, porque militamos desde adentro en muchos sentidos. De hecho, el espacio al que yo pertenezco inició su militancia yendo a las cárceles de La Plata, de Florencio Varela, etcétera. Es que decimos lo que estamos diciendo. Dijimos que le damos la última palabra. Estamos diciendo eso. Y por supuesto, todo es política, todo es ideología, todo es activismo. No, yo no vengo a hacer política. No, exactamente. Cada una de las palabras que está formulando, todos los que están acá presentes, están cargadas de política e ideología. Eso hay que dejarlo claro. La ciencia jurídica es política y eso también hay que dejarlo claro. La ciencia jurídica es política, los medios de comunicación son políticas y cada palabra que estamos diciendo en este programa y cada palabra que no decimos es política. Maxi, tengo que hacer el debate, les agradezco. Doctor Lastra se manifestó con claridad, tuvo su espacio para manifestarse. 30 minutos sí que estamos hablando. Maxi, gracias. Te manifestaste, 32 minutos te manifestaste con claridad. Bueno, ya seguimos de esto.